Si pudieran estar brevemente en el reciente live de Jungkook hecho el 10 de julio, podrán haberse dado cuenta de que la vestimenta que usaba ese día también correspondía al video que los fans grabaron aparentemente ese mismo día. Por obvias razones no puedo poner los clips de su tiempo fuera de agenda, pero probablemente hayan visto por redes sociales los videos que los fans han compartido después de haberlos visto ir a nadar, en una aparente salida de Taehyun, Jungkook y Hobi. Y aunque no soy partidario de que se comparta fotos de las salidas privadas que ellos tienen, porque como bien lo dijo Taehyun en una reciente publicación, que son momentos que ellos tienen para sí mismos, también es una oportunidad para dialogar acerca de que Taekook sigue compartiendo tiempo fuera de cámaras, mientras Hobi los acompaña en cada momento, por lo que notar que fue el mismo día de ese live nos dejó con un buen sentimiento, sobre todo porque mientras Jungkook lo encendía, pero alguien más llegaba a decirle que ya se fueran, Jungkook solo pudo apurarse a decir que iría a comer y que lo había encendido solo un momento para saludar, siendo que el pensamiento detrás de quién llegó a llamar a Jungkook no pudo dejar de aparecer en nuestras mentes. Además, en una reciente foto que Namjoon compartió el 10 de julio, pudimos saber que él, Hobi, Taehyun y Jungkook volvieron a salir juntos para jugar a los bolos otra vez, siendo esta foto con los nombres en la pantalla de su competición, la confirmación de que ellos habían salido otra vez juntos fuera de agenda. De todas formas, para el 11 de julio, tras algunas publicaciones de Taehyun horas antes de su concierto, también hubieron cosas que nos hicieron sorprender. Y es que cuando Taehyun subió a sus historias de Instagram un video donde él, Jungkook y Hobi habían ido a hacer ejercicio juntos, desde el principio se grabó mientras Jungkook estaba en una máquina de flexiones y Taehyun hacía un baile gracioso a su alrededor. Luego, al tomar su turno en la misma máquina, Jungkook parecía dar vueltas por todos lados mientras parecía esperar a que Taehyun terminara, viéndose a la cara y siguiendo con su rotación cerca de él. Cuando Taehyun pasó a otro ejercicio, Jungkook también estaba a su lado mientras Hobi parecía estar atrás en una máquina similar. La toma iba de allá para acá y los tres se veían bastante divertidos al estar haciendo ejercicio juntos. Pero cuando Taehyun terminó y miró directamente a Jungkook cuando llevó el ejercicio más allá, este siguió el movimiento que hizo a su lado mientras parecía decirle algo a Hobi respecto a lo bien que lo estaba haciendo Taehyun, por lo que al notar que estaba siendo objetivo de la atención de Taehyun, solo pudo sentirse tímido por los elogios que seguramente estaba recibiendo. Así que cuando Taehyun se acercó a su cámara y le dijo a Jungkook que fuera hasta él para presumir el trabajo estructural que había estado haciendo, Jungkook hizo lo que le pidió mientras que en broma le decía que llamara a la policía, porque seguramente se refería a que estaba ardiendo de lo bien que se veía. Y cuando mostró los grandes resultados, terminó alejándose para el momento en el que Taehyun también le dijo a Hobi que presumiera sus músculos y se posicionaba a su lado para presumir sus propios resultados, lo que hizo que al menos esta mirada no pudiéramos ignorarla, y la timidez que alcanzó a Jungkook cuando se dio cuenta de la atención que estaba recibiendo fue lo mejor que pudimos presenciar de estos dos, porque después cuando Taehyun hizo otra publicación, finalmente pudimos obtener un video de la salida que habían tenido estos tres hacia el restaurante que aparentemente había recomendado Jungkook. Taehyun pareció acercarse para tener una mejor vista entre Hobi y Jungkook, mientras parecía mirar hacia este último y sacaba su teléfono para grabar, seguramente el video que subió días antes de esto. Por lo que finalmente, para el concierto de BTS en Múnich, Alemania, Taehyun y Jungkook volvieron a demostrarnos por qué su relación estaba siendo cada vez más auténtica. Jungkook tomó el dron y miró directo a Taehyun sabiendo que se acercaría, casi como si lo estuviese esperando. Taehyun lo hizo y esta vez, Jungkook miró en su dirección fijamente al cantar descaradamente hacia él, como si no fuese posible que Taehyun también lo mirara cara a cara. Con sincronía, ambos miraron a la cámara y bailaron a la par sin apartarse demasiado, pero Taehyun había vuelto a mirarlo fijamente, tan concentrado en él, que fue imposible para Taehyun poder hacer otra cosa más que seguir viéndolo hasta que Jungkook se apartó. Su expresión definitivamente era fuerte y dominante. Ellos se miraron con ese típico deseo y tensión que nadie podía ignorar, mientras parecía que Taehyun finalmente seguía teniendo ese mismo pensamiento
al no poder hacer más que mirarlo por mucho más tiempo, y dado que haber presenciado la forma en la que Taehyun esta vez no pudo evitarlo, se sintió extrañamente sospechoso. ¿Cómo había decidido seguir cantando a él, a pesar de que Jungkook no lo miraba de regreso para cuando se quedó mirándolo fijamente? Aunque una de las cosas que más me llamaron la atención fue la forma en la que volvieron a buscarse sin necesidad de indicaciones precisas. Jungkook sabía que Taehyun haría esa parte de mic drop con él, y no tardó demasiado en fingir que había recibido el disparo de Taehyun antes de acercarse a la cámara y cantar, con Taehyun colocando una mano en sus hombros y manteniendo un contacto directo que se sintió más que perfecto, porque Taehyun lo había mirado con esa expresión de la que Jungkook sabía que debía responder. Él tiró la cabeza a un lado, se movieron en círculos alrededor del otro, y Taehyun no pudo evitar seguirlo mirando, aún de espaldas, para ponerle una mano sobre el hombro al mantener la distancia, casi adorando poder hacer esto sin demasiadas complicaciones, y quedándose detrás de él con esa sensación bonita entre ellos. Ya que al final, cuando Jungkook se giró a verlo una vez más, a pesar de que Taehyun no lo había notado al principio, Jungkook siguió cantando con normalidad, mientras minutos después, Taehyun comenzaba a cantar hacia él con descaro, apuntándolo con la mano y mirando directamente hacia su cara. Jungkook lo notó, y para cuando había girado hacia él también, Taehyun no pudo evitar seguir mirándolo con todo ese amor que podía sentir mientras debían seguir cantando. Más tarde, cuando Taehyun volvió a ponerle un brazo alrededor de Jungkook, y esta vez lo hizo durante Idol, ya podríamos decir que desde aquí, la necesidad de Taehyun por mantenerlo cerca, incluso cuando los demás se estaban moviendo por su lado, Taehyun no pudo dejarlo ir tan pronto. Su expresión, por supuesto, que era de alguien que estaba feliz con eso. Jungkook no se apartó y pareció ralentizar su paso para que Taehyun no tuviera que apartarse primero, por lo que esta cercanía fue verdaderamente feliz. Porque Taehyun llegó en Butter y tomó a Jungkook nuevamente por el hombro, porque hasta el momento no había tenido suficiente del contacto físico. Jungkook no lo apartó y, por el contrario, siguió cantando mientras aún mantenía a Taehyun atrás, pero ante la forma en la que Taehyun lo soltó y dio un pequeño recorrido hasta que terminó bajando por completo la mano, él se quedó con la mirada hacia abajo como si estuviese mirando algo en específico, tratando de imitar el baile que estaba haciendo Jungkook y siguiendo su propio ritmo desde atrás cuando intentó verlo por más tiempo. Así que cuando Jungkook pareció darse cuenta de eso y decidió seguir con el baile en lo que se apartaba para que Taehyun se acercara a cantar, ellos no necesitaban siquiera practicar la sincronización mientras sus pasos parecían copiarse solos. Así que cuando Jin se acercó a ellos, como ya era habitual entre estos tres, por supuesto que no nos podíamos quedar sin nuestra diversión mientras los veíamos tontear atrás de Taehyun, que aunque estaba cantando aún, él de todas formas pareció darse cuenta de lo que estaba haciendo Jungkook y Jin al bailar raramente a sus espaldas. Pero aunque se alejó y Jungkook dejó de bailar así para cantar, Jungkook se quedó viendo a Taehyun y Taehyun se quedó viendo a Jungkook mientras Jin seguía dándolo todo en su baile extraño y retorcido, no preocupándose de las miradas juzgonas en broma y bailando así para los fans. Aunque extrañamente, cuando Jungkook apuntó hacia donde venía Taehyun, quien ya lo estaba viendo de regreso, él hizo una especie de movimientos cuestionables hacia Taehyun con todo ese descaro que podía revelar a través de sus oscuras intenciones. Y para cuando en Come Over, Jungkook palmeó a Taehyun en su trasero al momento de ir a una de las esquinas del escenario, evidentemente parecía que Jungkook había querido hacerlo desde un rato, y cuando menos tuvo la oportunidad, decidió que era justo y necesario palmear a Taehyun y seguir con su vida con normalidad. Taehyun se detuvo y decidió que era mejor quedarse en ese espacio. Jungkook, al verlo, no dudó en detenerse también y quedarse cerca de él, porque aunque pudo haber elegido otro lugar, Jungkook ni siquiera quiso fingir que quería despegarse de su lado, por lo que cuando tomó una excusa para quedarse al lado de Taehyun, él fingió que iba a revisar lo que decía la playera roja que estaba usando Taehyun ese día, dándole la vuelta como si estuviera realmente interesado en leer lo que tenía grabado, y pareciendo muy concentrado en algo que parecía ser más una excusa para no tener que moverse lejos de Taehyun. Así que por más que hubiese intentado ser discreto, Jungkook realmente estaba a años luz de saber cómo hacerlo, porque lo raro no fue el motivo que decidió parecer demasiado interesado en la playera de Taehyun, ni la forma en la que había decidido leerlo, a pesar de que probablemente pudo haberlo visto antes que salieran al escenario, sino que en realidad cuando Jungkook había decidido revisar a Taehyun y había tocado su hombro con demasiado interés, pareció que esa mano tenía el propósito de tocar un poco demasiado a Taehyun, dándole masajes alrededor y llevando la mano inquieta hacia los lados para acariciarlo, aprovechando que estaba revisando algo importante. Él no hizo más que aprovechar la situación y hacer lo que no podía sin alguna excusa detrás. Taehyun la había mirado con fijación, pero se dejó girar cuando Jungkook tuvo que hacer algo para que no se viera sospechoso quedarse ahí,
por lo que desde ese ángulo Jungkook pareció leer lo que decía con total detenimiento mientras tocaba todo lo que sus dedos podían sentir. Jungkook tocó todo lo que estuvo a su alcance. Taehyung ni siquiera se había apartado o lo había tomado mal, para cuando Jungkook siguió apretando por todos lados, llevando la mano hacia las direcciones que podía en esa dura espalda, fingiendo que sentía los relieves de las letras mientras seguía toqueteando y amasando por donde su mano inquieta quería. Porque Taehyung ni siquiera pudo fingir que no le gustaba tener a Jungkook toqueteándolo por ahí, dejándose tranquilamente y esperando que Jungkook pudiera tener suficiente del contacto. Dado que cuando Taehyung se alejó, Jungkook vio la forma en la que Taehyung comenzó a fingir que pateaba un balón, y sin esperar indicaciones, él simplemente le siguió el juego porque jamás podría decirle que no. Aunque Taehyung no se lo pidió, Jungkook amaba hacer lo que fuese para hacerlo feliz y pasar un momento agradable con él. Jungkook lo miró cuando Taehyung pareció querer hacer algo, y cuando Jungkook lo volvió a imitar, pero esta vez exageró el movimiento para hacerlo reír, funcionó correctamente cuando lo vio feliz, lo que solo lo hizo sentir satisfacción y una grata sensación, porque ver también la pequeña sonrisa en Taehyung antes de que Jungkook lo imitara, solo nos hizo darnos cuenta de que realmente se quedó satisfecho con eso, lo que también hizo que Jungkook tuviera una sonrisa en la cara y no pudiera dejar ir. Luego, cuando Taehyung inició otro de los bailes y miró a Jungkook como si quisiera que se uniera a él, Jungkook lo hizo sin dudar, moviéndose junto a Taehyung y bailando a su alrededor como si no pudiera evitarlo, ya que cuando siguieron moviéndose juntos y en sintonía, al final Taehyung había terminado mirándolo a él, con una expresión linda y adorable, casi como si hubiese cantado una parte hacia Jungkook, en su forma Tata Mike tan característica de él. Porque tenerlos así juntos siempre sería una felicidad para nosotros, en esa foto grupal que amaríamos tener. Así que para el 12 de julio, en el último concierto de BTS en Alemania, Taekook volvió a sorprendernos con momentos de su cercanía más especial, porque cuando Jungkook lo miró directamente a la espera de que se acercara a él, este momento entre ellos siempre me haría pensar que lo aprovechaban cada que tenían oportunidad, porque se cantaron a la cara de forma descarada. Taehyung apuntaba a él y la distancia entre ellos ni siquiera parecía ser la más prudente, siendo que tenían que ver a la cámara y sus acciones estaban sospechosamente sincronizadas. Terminaron mirándose una vez más con esa misma sensación de que nunca podrían evitarlo. Y al notar que Taehyung había decidido ir directamente hacia Jungkook cuando lo vio enfrentar en broma Hobby durante Body to Body, él no dudó en ponerle un brazo alrededor de sus hombros. Jungkook lo miró y extrañamente parecía bastante familiar con el tacto, por lo que al acomodarse mejor, Taehyung se sintió todavía más confiado en rodearle con mayor amplitud, diciendo que ahí era el mejor lugar para descansar su brazo y acercarse junto a Jungkook hacia el círculo que habían hecho los demás. Y si Taehyung no se movía, era evidente que Jungkook no lo haría hasta que lo dejara ir, dado que la forma en la que estaba abrazándolo así lo hizo quedarse ahí. Dado que cuando Jungkook terminó dándole una patada a Taehyung en medio de la euforia del baile, graciosamente Taehyung se dio cuenta enseguida de quién había sido, a pesar de que Jungkook actuó como si nada hubiera pasado. Sin pensarlo demasiado, Taehyung intentó devolvérsela, aunque su primera patada quedó solo en el aire y no logró alcanzarlo. Jungkook ni siquiera parecía preocupado por la venganza de Taehyung, pero cuando este volvió a intentarlo, finalmente entendió cuáles eran sus intenciones al sentir una ligera patada en el costado. Aún así, para Taehyung eso no pareció ser suficiente, porque volvió a lanzar otro mientras Jungkook lo esquivaba entre risas y prefería alejarse de él antes de que pudiera completar su venganza al notar que Taehyung seguía lanzando patadas al aire en un intento para alcanzarlo. Y para cuando Jungkook siguió con el contacto y colocó una mano en la espalda de Taehyung ya que lo tenía cerca, no hizo falta demasiado empeño para ignorar que esto ya era una necesidad, porque al momento de que Taehyung se acercó a decir unas palabras durante el discurso intermedio, Jungkook solo pudo acercarse lentamente como si orbitara cerca de él, mirándolo fijamente como si no pudiera evitarlo y pareciendo contestarle al haber puesto toda su atención en lo que Taehyung estaba hablando. Y ya que cuando Taehyung se acercó corriendo a él, vestido completamente de futbolista y con su balón de deportista, Jungkook pareció esperarlo como si supiera que se lo haría, porque al rozar sus hombros juntos y estar cerca del otro, era básicamente lo que estaba haciendo durante este segundo concierto, siendo que cuando Taehyung había pateado la pelota y Jungkook ya parecía estar demasiado pendiente de él, solo pareció dejar de verlo porque iría a cantar, así que para cuando Jungkook se alejó, y esta vez no tuvimos al trío dinámico haciendo de las suyas, sí tuvimos a Taehyung acercándose a él y quedándose junto a Jungkook. Ellos se miraron y bailaron lindamente similar, casi poniéndose de acuerdo para moverse en sintonía. Jungkook dejó que Taehyung hiciera su parte y no pudo evitar mirarlo por breves segundos. Al seguir bailando a su lado, Taehyung también lo miró, pero ninguno de los dos quiso apartarse hasta que ambos habían terminado de cantar.
Lindamente en Come Over, Taehyung le pasó el balón a Jungkook y él la recibió solamente para hacer reír a Taehyung, pasándosela como si estuvieran en un partido y jugando brevemente con él. A Taehyung se le escapó el balón y Jungkook no dudó en acercarse a recuperarla, mientras se la pasaba antes de llegar a la esquina del escenario y seguir cantando. Pero sí hay algo que no pude evitar notar, y hasta el momento me sigue pareciendo una de las cosas más divertidas e interesantes. Ocurrió cuando Jungkook había intentado sentarse a un lado de Taehyung y Jin no dudó en apartarlo con un movimiento que Jungkook no pudo controlar, porque el espacio iba a estar tan reducido que era evidente que Taehyung se había sentado de esa manera al notar que Jungkook estaría a su lado, pero cuando Jin lo había quitado de un movimiento y tomó un lugar en el que Jungkook quería estar, la reacción que tuvo Jungkook al sentirse desplazado a un lado había llamado completamente la atención, porque aunque intentó sonreír, pronto había perdido cualquier rastro de felicidad al saber que ya no estaría cerca de Taehyung, por lo que cuando este también se dio cuenta de que se alejaba y su expresión fue totalmente seria, esto parecía ser tan obvio como el seguimiento que le hizo con sus ojos cuando Jungkook tomó asiento en el otro lado, y mientras Jungkook simplemente parecía aceptar que Jin estaría en medio. Después su cara pareció decirlo todo mientras renunciaba a la idea de poder sentarse junto a Taehyung, siendo que en realidad la razón por la que Jin lo apartó fue porque Jungkook lo había apartado primero para sentarse ahí. Jin se fijó en eso y como en venganza pareció querer hacer lo mismo para que viera lo que se sentía, así que en forma de broma volvió al círculo para el discurso final solo cuando se dio cuenta de que Jungkook estaba actuando como si no quisiera sentarse más cerca de él. Aprovechó el momento para empujarlo un poco y sacarlo del círculo para sentarse donde sus intenciones estaban, lo que hizo que Jungkook no pudiera pelear en contra de eso y aceptara finalmente el lugar que había tenido. Así que durante el discurso, cuando Jungkook vio a Taehyung y a Jin tonteando juntos, él no pudo mirar a Taehyung a la distancia mientras su mirada se suavizaba y una sonrisa linda se estiraba hacia él como si amara totalmente verlo tan feliz, sabiendo que el amor también podía verse así. Esto no pude ignorarlo fácilmente, porque al final, cuando Taehyung siguió bromeando para hacerlos reír, Jungkook giró inmediatamente hacia él a notar que ya había hecho otra cosa con su ojo. Jungkook lo miró sobre Jin y no pudo evitar morirse de risa mientras notaba lo bonito que estaba haciendo, incluso si no podía tenerlo cerca. Jin también se rió y para cuando Jungkook siguió viéndolo con bastante felicidad, tal parecía que ambos habían estado de acuerdo con que Taehyung era bastante random y lindo para su propio bien, dado que cuando el objeto se le cayó a Taehyung, Jungkook lo miró por un instante antes de volver su atención hacia los fans y ponerse a hacer otra cosa, ya que tenía a Jin justo a un lado. Comenzó a molestarlo y a pellizcarle el costado, como ese lado juguetón y algo castroso que suele mostrar cuando está con él. Sin embargo, Taehyung no pudo evitar mirar hacia donde estaba Jungkook e intentar mostrarle el objeto que tenía en la mano. En cuanto Jungkook se dio cuenta de lo que parecía querer enseñarle, inmediatamente dirigió su atención hacia él y por un momento daba la impresión de reaccionar enseguida a cualquier gesto suyo. Tomó el objeto desde detrás de Jin y mantuvo un breve contacto visual con Taehyung antes de colocárselo sobre el ojo, como si hubiera entendido exactamente lo que él quería que hiciera, mientras Taehyung seguía observándolo y parecía indicarle el siguiente paso. Jungkook terminó siguiéndole el juego en ese pequeño capricho que Jungkook nunca sabría cómo poder resistir al tratarse de Taehyung. Y cuando vimos la foto grupal del último día, ellos volvieron a estar juntos mientras Jungkook ponía un brazo en su hombro y seguía manteniendo cierta cercanía con él. Así que todos estos momentos de los últimos dos conciertos de BTS en Alemania solo nos hizo saber que Jungkook siempre mostraría ese lado único y especial ante Taehyung, porque a raíz de ese extraño comportamiento que ha mantenido Jungkook durante todo ese tiempo, siempre terminará demostrando por qué no puede dejar de estar enamorado de Taehyung.